tope con pared. 75% de nuestras exportaciones van directamente a Estados Unidos. De cada 4 bienes que mandamos al exterior, 3 van directo a Estados Unidos. Entonces, más que alianzas comerciales y tratados de libre comercio con otros países, más bien son simplemente, bueno, no simplemente, pero son relaciones diplomáticas más que relaciones comerciales. Buenos días, comunidad. El día de hoy vamos a hacer un tópico muy interesante. Vamos a hablar de la geopolítica de México, la política exterior de México y cómo esta en los últimos años, pues, bueno, lleva décadas en total decadencia o en total inexistencia. No hay una política exterior seria de México, no hay planes para el exterior. Pues de modo que vamos a analizar ese tema. Primero, pues empezar un poco con los temas geográficos de México, qué lo caracteriza. Sí, pues México es un país con una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, cuenta con 126 millones de habitantes y pues México, aunque no lo parezca por el estereotipo mexicano muchas veces, pero México es un país muy montañoso, pues, o sea, se encuentra dominado por la Sierra Madre Occidental, por todo el estado de Sonora, Sinaloa, Durango, la Sierra Madre Oriental, la, el Altiplano Central y la Sierra Madre del Sur. Claro. También, pues, en ese aspecto de montañas, pues, nos limita un poco a la agricultura, ya que, pues, al no haber extensiones llanas tan Sí, amplias, pues, no podemos tener agricultura tan masiva, pero a la vez eso que nos quita la agricultura nos da una ventaja en los minerales, pues, tenemos muchísimos minerales, y, pues, en ese aspecto, pues, dentro de la geografía de México, pues, tenemos esa ventaja geográfica. sí, no tenemos las grandes planicies que, ojalá no, pero Sí. como Argentina, Ucrania, pues, Polonia en Europa, ujú, pues, las de son Europa Oriental. totalmente planos y ahí la producción de agricultura es masiva, ¿no? Por aquí pues no se da eso. Este, ahora en la parte, pues esa es la parte geográfica. También, antes de empezar ya de lleno con el tema de la geopolítica de México, pues creo que es importante saber, pues qué es la geopolítica. Encontré ahí un concepto un poco sencillo para recordarlo, que la geografía es, digo, la geopolítica es la manera en que la geografía impacta en las relaciones económicas, sociales de un país y cómo se relaciona con los demás países. Sí, O sea, los países están limitados por razones históricas. Ahora, con esas limitaciones, ¿qué puede hacer para relacionarse con los demás? sí, es que la geografía, o sea, determina todo, o sea, determina hasta la historia, determina, y la historia pues determina nuestra actualidad. Claro. Pues en el caso de México, por un sinfín de acontecimientos históricos, nos tocó esta. Y actualmente, pues yo creo que si le preguntas a cualquier persona así, pues en la calle o si cualquier persona le preguntas más o menos cuál es la política exterior de México, más o menos todos tenemos una idea que no somos bélicos, pues no hacemos intervenciones en Europa ni en Ujú. Latinoamérica, somos más bien un país neutral. O sea, más que nuestras fuerzas militares son para autodefensa, problemas domésticos, más que para andar enviando a guerras internacionales. Entonces, es interesante preguntarse de dónde viene eso, o sea, por qué somos países neutrales, cuál es la explicación de esta neutralidad de México. Bueno, pues esto pues, lo puede rastrear pues, mucho tiempo para atrás, pero pues centrémonos en lo que fue el periodo de México después de la Revolución. Llega Álvaro Obregón a la presidencia y pues esta persona venía es la presidencia por revolucionaria. Ujú. Y claro, esta persona venía de... eh, Vamos a hacer un corte ahí porque se me fue el rollo. Vamos a hacer un corte, no hay problema. Llega Álvaro Obregón a la presidencia. Previo a eso se acababa de crear la Constitución de 1917, que claramente tenía una influencia socialista, nacionalista, de soberanía nacional. Decía que las riquezas de México, bueno, las riquezas del país, que es el agua, el subsuelo y las riquezas minerales, pues eran primero parte del Estado, primero parte de México. Entonces, Estados Unidos, previo a eso, tenía muchísimas concesiones petroleras. Entonces, pues con esta constitución y Álvaro Obregón promoviendo esta constitución, pues se crea un conflicto, ¿no? Se crea una tensión entre el gobierno de Estados Unidos y Álvaro Obregón, que termina o se muestra con que el gobierno de Estados Unidos no reconoce el gobierno de Álvaro Obregón, y eso pues crea una serie de problemas, porque o sea, México acaba de pasar el proceso postrevolucionario. Estaba devastado por la guerra y ocupaba inversión para reactivar la economía. Y el principal inversor en México era Estados Unidos, pero ahora como no reconocía el gobierno de Álvaro Obregón, pues eso ya pues, ponía una situación muy compleja al presidente, que finalmente termina con los tratados de Bucareli, como para apaciguar todo esto y para que Estados Unidos reconozca a México y se calmen las aguas, pues hacen los tratados de Bucareli, donde pues se dice que todas las concesiones que habían sido expropiadas, si fueron antes de 1917, se les va a permitir a las empresas estadounidenses seguir explotando el hidrocarburo,
Y las expropiaciones agrícolas, pues todas las que fueron expropiadas se van a pagar. Pues, ¿no? Trató de calmar todas las aguas con el tema pues, de las expropiaciones que hubo en México. Eso fue con el tema de, pues, de Álvaro Obregón. Sí, el Tratado de Bucareli, qué bueno que tocas ese punto porque el Tratado de Bucareli es uno de esos tópicos de la historia que ya entran un poco en la teoría conspirativa, pues. Por ejemplo, del Tratado de Bucareli muchas veces se dice de que allí viene, en cierto modo, está más patente, pues, desde ese tratado, el sometimiento de México hacia Estados Unidos, pues. Claro. Y según, o sea, esto ya lo dejo a la opinión de cada quien, ¿no? Pero hay cláusulas secretas en ese tratado donde se limita a México, por ejemplo, buena parte del desarrollo tecnológico, pues. Fue a partir de los tratados de Bucareli donde se dejó de experimentar un poco con la aviación mexicana, en términos armamentísticos también. Sí. Y pues es por eso que se denota, pues claro, un sometimiento político bastante obvio hacia Estados Unidos. Claro. Sí, pues ahí Álvaro Obregón en ese periodo pues se dejó ver bastante débil, bastante con las manos dobladas, en plan, bueno, pues no quiero estar peleado con Estados Unidos, vamos a darle lo que él quiere, las formas en las que él la quiere, y pues sí cedió ante los intereses de Estados Unidos. Luego ya Plutarco Elías Calles, con otro enfoque totalmente distinto, rechaza los tratados de Bucareli, y pues nuevamente vienen los conflictos. También en esa época la Unión Soviética, que nunca había tenido una embajada, decide poner su primera embajada y la pone en México. Entonces imagínate todavía más grande el problema. Le decían México es el segundo país bolchevique, este presidente es un comunista, y otra vez vuelven las tensiones. Sí, pues claro, o sea, México se denotaba como un claro candidato a ser como la base de donde expandir el comunismo en América. Claro. Sí, pues Por la revolución y todo esto, pues de que la revolución mexicana, pues hay que tener claro que es una revolución que tiene muchos tintes socialistas, pues, pero a final de cuentas, la revolución mexicana convergieron bastantes ideologías políticas distintas. Claro. Sí, pues para terminar lo que es el bloque histórico, pues finalmente pues podríamos decir que esto ya llega a su final cuando llega Lázaro Cárdenas, hace la expropiación petrolera, y ya México se ve al mundo, al menos en esa parte, pues como un país fuerte, soberano, que persigue sus intereses nacionales sobre lo que diga Estados Unidos, o en ese aspecto específico ya se vio como un país fuerte, con una política exterior sólida y que no se va a dejar doblegar ante potencias No, extranjeras. sí, y allí con Lázaro Cárdenas yo creo que es un periodo, aunque un poco corto en el tiempo, pero es un periodo donde hay una política exterior mexicana más amplia, pues más intervencionista. Pues, por ejemplo, la política que tuvo Cárdenas en la Guerra Civil Española, pues, que él claramente no solo no se mantuvo en la entrada, sino que envió incluso armamento y apoyo diplomático total hacia el bando republicano, pues. Claro, que ahora es impensable, pues o sea, ya Ajá. es otro O tema. sea, ahorita México ya no se mete en líos. O sea, No, para México o todos son buenos, todos son malos, pero claro. se Pues abstiene después. en ese contexto, en esto que era de 1920 hasta 1940, por los años 30 nace lo que define la política exterior mexicana hasta nuestros días, que lo podemos arrastrar hasta hoy, que es la llamada doctrina Estrada, que se basa principalmente, o sus principios son en el no reconocimiento de otras naciones. O sea, ya ves que está el tema de que algunos países reconocen a Taiwán, algunos países reconocen a Hong Kong, algunos países se reconocen entre sí, reconocen al gobierno, o ese gobierno no lo reconozco, no hago tratos con él. Eso México no lo toma en cuenta. La doctrina Estrada es el hecho de reconocer o no a un país o a un gobierno, pues es denigrante para el otro país. Pues tú no tienes que tener la capacidad o la moral para decir si este gobierno es bueno o no. Entonces, en ese contexto de la doctrina Estrada, nace... No está grabando. Excelente. No, y, o sea, la doctrina Estrada, pero pues la doctrina Estrada se quedó un poco en los escritorios, pues, o sea, ya se fue desarrollando un poco y fue tomando fuerza yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, pues, porque, pues, digamos que con Lázaro Cárdenas y todavía con Ávila Camacho, como que sí había una política exterior mexicana, pues lo que ya comentaba de Lázaro Cárdenas apoyando al bando republicano y el punto de que Ávila Camacho, pues, al final de cuentas tuvo una decantación por los aliados y tanto así que declaró la guerra al eje. Claro.
Sí, siempre pues la teoría va más avanzada que la práctica, ¿no? La Ajá. teoría de Estrada ya estaba hecha, pero la aplicación se hace Sí, se después. demoró. Bien. Pues eso sería más o menos en el panorama general, si quisiéramos entender por qué México es neutral, pues viene de este tema, de la doctrina Estrada, y pues pues que México ya venía de un no reconocimiento previo de Estados Unidos, entonces tal vez basado en esas experiencias nace la doctrina Estrada de no reconocer o reconocer otros estados, sino que haya una libre autodeterminación de los pueblos y sobre todo una no intervención en las demás naciones. Pues por eso es más o menos que México actualmente ostenta una política neutral. Ahora, eso es en el tema, ya tocamos el tema geográfico, el tema político, el tema histórico, pues ahora toca el tema comercial, que pues en el contexto de la globalización pues marca las relaciones en gran medida de los países. Actualmente México está en un sinfín de tratados comerciales. Tiene tratados comerciales con Nicaragua, con Israel, con Uruguay, con Paraguay. Está en Europa, está en Asia, tiene con Japón. Sin fin de 52 alianzas comerciales o tratados de libre comercio. Yo no tengo el dato, pero supongo que debe ser el país con más tratados de libre comercio en el mundo. Y luego vamos con todos esos datos y vemos los datos de sus exportaciones. ¡Pum! Total, tope con pared. 75% de nuestras exportaciones van directamente a Estados Unidos. De cada 4 bienes que mandamos al exterior, 3 van directo a Estados Unidos. Entonces, más que alianzas comerciales y tratados de libre comercio con otros países, más bien son simplemente, bueno, no simplemente, pero son relaciones diplomáticas más que relaciones comerciales. Sí, se quedan en el papel, pues porque... Y luego las importaciones, la mitad de las importaciones de Estados Unidos, o sea, parece ya casi como que estamos integrados completamente en el mercado americano. Totalmente. Sí, pues la verdad es que el tema del el comercio de México con otros países está súper reducido, en mi opinión, ya hablando de opiniones en el tema de qué debería hacer México en la política exterior, en la materia comercial, pues sí debería, obviamente, diversificar su mercado. No puede estar el 75% de su comercio lo tengan con Estados Unidos. O sea, en el dado caso que Estados Unidos, vamos a poner en términos muy sencillos, esté de mal humor o tenga conflictos con México de una escala mayor y eso puede afectar a nuestro comercio y nos quedemos sin exportar acero, sin exportar productos agrícolas. Y si nos truena el principal socio comercial, solamente, o sea, el 75% de nuestro comercio se extingue porque todo lo tenemos con Estados Unidos. Y es que es una herramienta que, o sea, los americanos son completamente conscientes, pues. Claro. Imagínate, o sea, hay que recordar cuando estaba todavía Trump, pues, y estaba el problema migratorio, pues, de las caravanas y todo eso, o sea, cómo amenazaba a Sí. Donald Trump al gobierno mexicano, o sea, ponme la Guardia Nacional en la frontera, yo no los quiero en mi país, y si no me cumples, van a haber sanciones económicas, Claro. o sea, te voy a subir los aranceles, así que, pues, apúrate. Sí, en Estados Unidos lo entiende obviamente y lo aprovechan. Ahí vemos hace poco la noticia del senador, bueno, no hace poco, hace tiempo, del senador Kennedy, Ujú. que se puso en el Senado de los Estados Unidos a decir, bueno, primero a comparar el PIB de México con Estados Unidos, de 1.3 trillones México, 25 trillones Estados Unidos. Y dice, hablando de manera figurativa, si México no tuviera el comercio con Estados Unidos, México estaría comiendo en una lata para comida de gatos. O sea, a ese nivel de valerles nada el discurso contra México porque saben que México depende de ellos enormemente, entonces hablan libremente. Obviamente no representa todo el pensamiento estadounidense, pero se puede ver que de parte de Estados Unidos hay cierto o poco respeto hacia el país. Y es que la triste realidad es que es cierto, o sea, y esto ha venido con el consentimiento de los políticos mexicanos desde tiempos antiquísimos hasta la actualidad. No importan los colores ni el partido político, todos han mantenido la misma alineación política hacia Estados Unidos. Claro. Sí, eso como dice se puede rastrear mucho tiempo para atrás. Pues ahora, como mencionaba, hay que diversificar el comercio de México con otros países. Actualmente, pues es que, ¿cómo te puedes sentir más con Centroamérica? O sea, o sea, aumentar nuestra influencia en Latinoamérica. ¿Cómo te puedes sentir más afín o cómo puedes comerciar tanto o vincularte tanto con un comercio de países que están tan desarrollados como Estados Unidos y como lo es Canadá? O sea, actualmente el mundo ha cambiado. Entiendo que esos tratados de libre comercio, el TEMEC, pues tiene una raíz histórica, pero pues no puedes mantener eso indefinidamente. O sea, ya nacieron nuevas potencias, un bloque emergente muy sólido como lo son los BRICS, y te pones a revisar cómo comercia México con esos países
Con China es menos del 3%, con Brasil es menos del 1%, con India igual, con Sudáfrica es el 0.04%, con Rusia no existe. Y es la potencia emergente más sólida y México no tiene relación comercial con ellos. Y no, o sea, China está en el 2% y, o sea, es uno de los 5 de los 5 mayores socios, o sea. Claro, es la primera o segunda potencia mundial según la mires y México no comercia con ella. El otra vez en una mañanera le preguntaron a Andrés Manuel de que si es posible que México se incluya al BRICS, si tiene intenciones de unirse al BRICS, y pues su respuesta fue contundente de que no está interesado en unirse al BRICS, que celebra, por supuesto, aquí mostrando un poco la neutralidad, celebra que otros países se alineen o nazcan nuevas fuerzas geopolíticas. Sin embargo, hasta ahora solamente se mantendrá mejorando su vecindad con Estados Unidos. ¿Qué más puede decir? O sea, ¿qué más puede decir que no sea vamos a mejorar nuestra vecindad? Porque no tiene sólidas bases, no tiene bases para comerciar con otros países, Sí, porque todo está en Estados Unidos. Claro, no nos dejan, pues. No hay manera de comerciar con Estados Unidos. Primero hay que pedir permiso para que nos dejen entrar a BRICS. Claro. En fin, pues eso serían pues, de manera humilde las recomendaciones o las opiniones de un servidor que pues se afine o se alinee con bloques geopolíticos que tengan afinidad con su economía y con sus características sociales, como lo son China, Brasil, la India, y no con Estados Unidos y Canadá, que son países altamente industrializados que poco tienen que ver con la realidad mexicana. Pero ojo, tampoco no hay que cambiar solamente de dueño, o sea, México debe tener una postura propia, pues ser un agente político a nivel internacional, a nivel global, o sea, Claro. Por eso no debemos de irnos de Estados Unidos, ahora ahora el China. 75% con China, No, hay no, que claro, diversificar, claro, las exportaciones. Pues, ¿algo más que quieras agregar con este tema? Pues yo creo que sería todo por mi parte. Bien, pues ahí tuvieron un pequeño panorama general, geográfico, político, comercial e histórico de la política exterior o la geopolítica de México. Muchas gracias por ver este video. Saludos, nos vemos. Salud.